Claro, aquí tienes la traducción y edición del texto. Dos hermanas, Lyudmila y Olya, eran el tesoro más preciado para su madre Tamara. Por supuesto, también quería a su esposo, llamado Danilo, y amaba a sus padres, pero solo Olenka y Lyudochka eran para ella un verdadero milagro, una fuente de felicidad eterna y alegría para toda la vida, y Tamara no se cansaba de repetirlo. Lo repetía tan a menudo que algunos familiares y amigos ya bromeaban diciendo que iba a malcriar a las niñas. «¿Qué sabrán ustedes?», respondía Tamara sin ofenderse. «Sé que mis hijas crecerán y todo les irá de maravilla. Encontrarán buenos maridos». Valeria, la suegra de Toma, una vez objetó: «¿Para qué enfadar a su marido?». Al mismo tiempo, a muchos kilómetros de ella, la familia de Olga regresaba a casa. La pequeña Cristina se durmió en el coche. Olga miraba a la carretera y a su marido al volante. Ya era de noche y sabía que cuando llegaran al pueblo, despertaría a su hija y todos irían al patio a ver la lluvia de estrellas. Incluso habían ahorrado recientemente para comprar un pequeño telescopio, porque Cristina adoraba todo lo relacionado con el espacio, y hasta soñaba con ser astrónoma cuando creciera. Olga y Liuda crecieron como verdaderas princesitas, y si hubieran sido gemelas, Tamara las habría vestido con la misma ropa sin dudarlo. Pero no eran gemelas, y de hecho, no se parecían mucho. Lyudmila era morena, con ojos gris azulados, rostro redondo, mejillas regordetas y una voz sonora. Era inquieta, ruidosa y un poco caprichosa. Olga tenía el cabello un poco más claro y los ojos más oscuros. Su rostro era ligeramente alargado y tenía una expresión pensativa y precisa. Olga hablaba en voz baja, pero a diferencia de su hermana, era más inclinada a la creatividad y estudiaba mejor. La diferencia de edad entre las hermanas era de 2 años, siendo Olga la mayor. Toda la familia, las hermanas, Tamara y Danilo, vivían en un apartamento que pertenecía a Danilo antes del matrimonio. Después de la boda, él, diciendo que era un hombre honesto, llevó a su esposa al notario para que le cediera la mitad de la propiedad. Los padres de Toma apenas pudieron asistir a la boda porque vivían en un pueblo lejano. «No es extrañar que abandonaran la ciudad», dijo Valeria una vez. «¿Qué tiene de bueno aquí, ruido y alboroto?». Cuando tuvieron la oportunidad, empezaron a dedicarse a lo que les gusta. ¡Qué maravilla! Los padres de Toma, antes cerrajero y cocinera, al jubilarse, vendieron repentinamente su apartamento de una habitación y compraron un coche y una casa en el pueblo, donde instalaron una colmena. La miel, por cierto, se vendía bastante bien, y Tamara incluso llegó a esperar que su padre se convirtiera en un empresario exitoso en la vejez. Pero él cortó de raíz esos sueños, declarando que si convertía su pasatiempo en algo que se hace por lucro, dejaría de serlo. Tamara, por cierto, se enfadó mucho por esto. Toma, en general, era una persona ambiciosa. En algún momento, incluso fue la mejor estudiante de toda una gran universidad, donde se licenció en Derecho. Toma soñaba con construir una carrera brillante, pero se casó y, de alguna manera, se quedó estancada en la baja maternal con una hija, luego con otra, y luego decidió que el tren ya había partido. Y hasta ahora a veces recordaba con tristeza las oportunidades perdidas. Incluso a veces reflexionaba sobre que si ya había cambiado su carrera por el matrimonio, tal vez debería haber elegido un mejor marido. Pero a Danilo, por supuesto, nunca se lo confesó. Cuando Oya y Liuda terminaron la escuela y se hicieron mayores de edad, ¿qué tienen que ver los maridos? Para que una mujer moderna tenga una vida maravillosa, debe recibir una buena educación, construir una carrera, afirmarse y luego, solo entonces, pensar en asuntos del corazón. La suegra era psicóloga de profesión y deseaba participar en la crianza de sus nietas, pero lo lograba con éxito variable. Al final, Danilo, para mantener una buena relación en la familia, le dijo a su madre que era maravilloso que viniera de visita y llevara a las niñas de paseo, pero que Tamara debía ser la persona principal que las criara e inculcara valores. Olya, con una sonrisa burlona, preguntó:
¿Y el patrocinador es el dueño de una empresa que vende café? ¿Y para qué le sirve una ganadora? Se convertirá en la imagen de la marca. Recibirá una corona hecha de granos de café. Tamara estaba perdiendo la paciencia. ¿Qué pasa, Olga? ¿Sigues siendo una niña pequeña? Digo que la corona estará hecha de granos de café, insistió la hija. Hola, deja de decir tonterías, la interrumpió Liuda. Eso es, inteligente, mi niña buena, elogió Toma a su hija. La conocida, por cierto, de repente dijo que no tenía ningún contacto. Tamara, en su mente, puso una especie de sello gordo en el expediente personal imaginario de cada una, decidiendo que sus hijas eran un éxito rotundo. Ambas habían crecido aún más hermosas de lo que esperaba. Ambas eran inteligentes, aunque en lo que respecta a la obediencia, Lyudmila lideraba sin duda alguna. Pero Olga era aún más testaruda. Por ejemplo, una vez Tamara dijo que tenía una conocida y que esa conocida tenía otra conocida, y que, en resumen, se podía hacer arreglos para que las chicas pasaran rápidamente la primera y segunda etapas de un concurso de belleza, que su conocida tenía los contactos necesarios y que si conseguían ganar en la final, que se convirtieran en Miss Universo y que ella fuera feliz. Que se había peleado con alguien allí y que por lo tanto no tenía sentido ir al concurso, simplemente que Liuda era muy alta y allí preferían a chicas más bajas, dijo. Tamara también sabía que su hija no era precisamente una pulgarcita, medía 1,83 centímetros de altura. Su hermana, por cierto, era 15 centímetros más baja. Tamara se ofendió, pero dijo que irían al concurso sin ningún contacto y que ganarían porque Lyudmila era simplemente la mejor. Tamara aprobaba esta elección de profesión, pero lo que había elegido Olga no le gustaba en absoluto. Imagínense, la hija había decidido ser veterinaria porque al parecer le gustan los animales. Adopta peces de colores y quiérelos todo lo que quieras. ¿Qué clase de profesión es esa? ¿Vas a traer alguna infección o pulgas a casa? Se enfadaba. Y así fue. Lyudmila obtuvo la victoria y se convirtió en la imagen de la empresa. La fotografiaron para una revista, la filmaron en un video publicitario y le regalaron una bonita diadema con perlas de río, así como un certificado para muchos productos de esta empresa. Allí conoció a un hombre. Se llamaba Alexander y era uno de los patrocinadores del concurso. Tenía 39 años. Era un hombre divorciado sin hijos. Dijo honestamente que estaba encantado y colmó a Lyudmila de flores. Se las enviaban a casa e incluso directamente a la universidad, donde estudiaba para hacer relaciones públicas. Deliberadamente actuaba como lo hacía su madre durante los conflictos. Su abuela Lera le había enseñado este astuto truco para reprimir la personalidad del oponente. En cuanto termine mis estudios, me iré al pueblo a curar caballos y otros animales. Toma se agarró el corazón. Llamen a una ambulancia, me siento mal. Pero no se sintió mal. Simplemente rompió a llorar, acusando a su hija de ser insensible e ingrata. Lyudmila de repente notó claramente cuántos defectos había en este romance. En primer lugar, a Alexander le encantaba hablar de sí mismo y no la escuchaba. Le encantaba contar lo malas que eran las mujeres a su alrededor, y solo ella, Lyudmila, era tan pura y maravillosa, como si fueran cumplidos, pero a ella le preocupaba la agresividad del hombre hacia otras representantes del bello sexo. Además, cuanto más duraba su relación, más la controlaba Sasha, dónde estaba y con qué amigos, y si entre ellos había chicos, y si lo sabía, qué estaba haciendo allí. ¿De verdad le daba tan igual que le daba motivos para estar celoso? Lyudmila, por cierto, había querido romper este romance un par de veces, pero Tamara no se lo permitía. Pero Olga era terca y se mantuvo firme, y con el tiempo, poco a poco, la calma empezó a restablecerse en la familia. Cuando Lyudmila ya estaba en el último curso de la universidad, su romance con Alexander entró en una nueva fase. El hombre le propuso matrimonio, y aunque ya eran pareja desde hacía tiempo, de repente Liuda se sintió como un ratón que había sido atraído a una jaula
con una variedad de delicatessen y quesos. Pero hasta ahora, en teoría, el ratón aún podía irse. Ahora, la puerta de la jaula estaba lista para cerrarse de golpe. Otra vez, Tamara dijo directamente que Alexander era el mejor marido porque era rico. Dicen que el dinero no compra la felicidad, le decía Toma con severidad a su hija. Pero ¿qué dirás de que ayudó a tu padre a pagar el tratamiento del corazón? ¿Y qué nos ayudó con la renovación de la casa de campo? ¿Crees que todo salió de la nada? No nos hacemos más jóvenes, hija, casi sollozó. Cuando seas vieja, tu hermana estará ahí. Tiene el viento en la cabeza. Estará cuidando cerdos allí. No, Liuda, no te permitiré arruinar tu vida y tirar a la basura todas las buenas cosas que he puesto en ti. Te doy mi palabra de que no encontrarás un mejor marido que Alexander. La boda fue lujosa y opulenta. Incluso escribieron sobre ella en una revista glamurosa para novias. Compraron un vestido muy caro en una boutique, y su cuello el día de la boda estaba adornado con un collar de diamantes auténticos, y en el banquete cantó un artista muy famoso. Es cierto que en la boda casi hubo un escándalo. El caso es que Oya llegó a la celebración con su novio, y además tuvo el valor de presentarlo como su prometido. Y atrapó el ramo de la novia. El problema era que Stepan era un chico sencillo. Era tractorista del mismo pueblo donde Olga planeaba trabajar. Ella ya lo sabía todo. Ese pueblo necesitaba urgentemente su propio veterinario, y ella conoció a Stepan, como contó, directamente en la boda. Curiosamente, el taxi en el que había llegado a la entrevista de trabajo se atascó por el camino, y él la ayudó a sacar el coche. «Mamá se enfadará mucho si te casas», le dijo Lyudmila a su hermana, cuando se apartaron un par de minutos. «Bueno, por lo que veo, está muy contenta con tu elección», se burló Olga. «Dime la verdad, ¿al menos lo quieres? Alexander es una buena persona». Resultó que Liuda, desde la infancia, era más cercana a su madre que a su hermana. Estaba acostumbrada a compartir todo con ella, a diferencia de su hermana, cuya principal confidente y consejera era Valeria. Y Tamara entendía profundamente el estado de ánimo de su hija, y destruía de raíz sus dudas sobre que Alexander era la mejor pareja del mundo para ella. ¿Y qué importa que sea mayor? Al menos es un hombre experimentado, que ha visto mucho. Él mismo no hará tonterías y no te lo permitirá. Es una buena persona, respondió la recién casada con un nudo en la garganta. Ya veo. No lo quieres en absoluto. Para la vida familiar, el amor no es suficiente. Lyudmila pasó a la defensa agresiva. Pero ya no necesitaremos nada. Le prometió a papá que le regalaría un coche nuevo cuando dé a luz a mi primogénito. Ya están sacando el pastel, dijo Olga y miró a su hermana con tanta compasión que Lyudmila, por mucho que se convenciera de que su decisión era correcta, sintió ganas de llorar amargamente. Pero Lyudmila se prometió a sí misma que se mantendría firme. Después de obtener su diploma, esperaba empezar a trabajar. Pero Alexander dijo que se oponía a que su esposa trabajara así, como toda la gente corriente. No te he tomado para que construyas una carrera por ahí y llegues a casa agotada como un pollo, dijo con dureza. Pero Lyudmila no dio muestras de que le doliera porque sabía que a sus quejas y peticiones de hablar con más suavidad, Alexander la llamaría nerviosa y le aconsejaría tomar sedantes y serle agradecida por todo. Sin embargo, poco después, se apiadó y dijo que podía trabajar a tiempo parcial en su empresa, en su oficina. Sería algo así como una secretaria o un asistente personal. Y luego, al permiso de maternidad, añadió estrictamente el marido a su esposa. Después de la boda, los jóvenes se fueron de luna de miel, y cuando regresaron, fueron invitados a la boda de Olga y Stepan. Decidieron celebrarla a mediados de invierno, pensando que sería hermoso y divertido, ya que sería posible dar paseos a los jóvenes e invitados en caballos con cascabeles. Lyudmila, después de la boda de su hermana, se quedó con impresiones tristes. No es que todo hubiera ido de maravilla. Simplemente, por alguna razón,
Le entristecía tanto ver a estos dos tan verdaderamente y absolutamente felices. Por lo tanto, cuando Liuda se enteró de que estaba embarazada, fue simplemente feliz de dejar el trabajo y establecerse en casa. Le pareció que al menos habría paz y que podría pensar en su vida. Alexander cumplió su promesa, y cuando nació su primogénito, un niño al que llamaron Dmitri en honor al abuelo de Alexander, le regaló a su suegro un coche y a su suegra le pagó una lujosa renovación del apartamento. Lyudmila se comunicaba menos con su hermana, pero naturalmente le llegaban noticias de Olga. Ella y su marido vivían con sus padres por el momento. Olga escribía que trabajar como veterinaria en el pueblo era muy difícil, pero que a menudo ocurrían historias divertidas. La mujer compartía con gusto sus historias. 6 meses después del nacimiento de Dmitri, Olga anunció que pronto también sería madre. «Espero que no me pida ayuda», dijo Tamara con el ceño fruncido cuando se enteró de la noticia. «Escriben que están ahorrando en todo por allí. Qué tonta. Y eso que es guapa, podría haber encontrado a alguien mejor». La vida seguía su curso poco a poco. Liuda dedicaba todo su tiempo y todas sus fuerzas a su hijo. Un día, una amiga, sintiendo una especie de solidaridad femenina, le contó a Lyudmila que Alexander tenía una amiga, una joven y hermosa modelo. «Si no tomas ninguna medida, puedes perderlo todo, absolutamente todo». Lyudmila estaba contenta de aprovechar cualquier oportunidad. Decidió que cuando Sasha viera lo talentosa que era, la valoraría con justicia y le permitiría lograr más. Pero resultó que el marido ya había establecido un límite para ella que era simplemente imposible de superar. Además, Liuda se dio cuenta rápidamente de que, aunque en la oficina le sonreían a la cara, a sus espaldas murmuraban con fervor que ella era solo una muñeca, una chica revista a la que el jefe había decidido mimar y que no representaba absolutamente nada. «¿Qué tengo que perder?», confesó abiertamente Lyudmila. «Sé que si me voy, no me tocará nada de todas formas. Sasha dijo que tiene abogados muy experimentados y que lo hacen todo con inteligencia. Pienso en mi hijo. ¿Crees que en caso de divorcio una persona así te dejaría a tu hijo? Ja, ni hablar. Crecerá con niñeras y tendrás suerte si te deja verlo una vez al mes». «¿Entiendes? He oído», una amiga me dijo. Liuda bajó la voz casi a un susurro, «que tienes otra. Sabes, deberías elegir mejor a tus amigas». Sonrió Alexander con dureza. «Otras, quizás deberías ocuparte más de tus asuntos. Enséñale a nuestro hijo a leer mejor, que balbucea como si estuviera enfermo. Simplemente es muy pequeño». Lyudmila no había pensado en esto antes, y esta revelación fue realmente terrible. De repente sintió como por dentro que todo podía pasar, que perdería a su hijo y que no lo vería. Pero Lyudmila no se imaginaba qué medidas tomar. Y una vez, tan nerviosa, le preguntó directamente a su marido si pensaba divorciarse de ella. «No», respondió Alexander. «¿Para qué? Estamos bien. Ahí está nuestro hijo creciendo». «Me da igual». Alexander alzó la voz con ferocidad. «Ocúpate de su educación, tutores, logopedas. Haz todo lo necesario. Pero necesito un heredero normal y completo». Se giró para salir de la habitación y entonces Lyudmila se decidió a hacer una pregunta más importante. Le preguntó si la quería. Toma recibió felicitaciones y regalos. Le gustó especialmente un bonito juego de pendientes y anillo con esmeraldas que le regaló Lyudmila, y también un juego de té antiguo de producción austriaca que, según Alexander, costaba una fortuna. Alexander, por cierto, no estaba en la celebración, estaba ocupado. El nieto de Toma también se quedó en casa. Ese día tenía muchas clases con tutores y un logopeda. Pero Olga llegó con su marido y se llevó a su hija. Los invitados bromeaban, elogiaban la mesa, felicitaban a la cumpleañera. Lyudmila observaba a su hermana a escondidas. Qué feliz parecía. Sí, tal vez esa palabra le quedaba mejor que ninguna otra. Se sentía que entre ella y su marido había una conexión especial. Al final de la celebración,
Cuando todos empezaron a dispersarse, la abuela Valeria llevó a Lyudmila a un lado. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?», preguntó. «Todo bien», respondió Lyudmila. Ni siquiera podía imaginar antes lo fácil que podía ser mentir. Pero resultó que era muy sencillo. Lo principal es la práctica. Alexander se detuvo y luego se giró lentamente. Su mirada era penetrante y fría. «No hagas preguntas estúpidas. Eres mi esposa. Eso es todo lo que necesitas saber». En otro aniversario de Tamara, toda la familia se reunió para celebrarlo. Decidieron no hacerlo en un restaurante, sino en casa, donde pusieron una gran mesa en el salón como antaño. Lo principal es desconectar las emociones, porque los extraños, e incluso los más cercanos, no tienen por qué saber, por ejemplo, que Alexander había levantado la mano a su esposa por primera vez hace unos días. Casi no dolió, y luego se disculpó durante mucho tiempo. Con mucha ternura, inundó a Lyudmila con ramos de flores y dijo que simplemente eran los nervios del trabajo y que esto nunca volvería a suceder. Lyudmila no puso a prueba la paciencia de su marido y lo perdonó de inmediato. Le creyó, es decir, se ordenó a sí misma que le creyera. Y cuando el conductor la llevó a la mansión, Lyudmila había tenido tiempo de arreglarse. Retocó su maquillaje para que ni siquiera se notara que había estado llorando. «Te quiero», sonrió Olga a su marido. «Y yo a ti», respondió Stepan con ternura. Olga nunca se arrepintió de haber ido en contra de la voluntad de su madre y haber elegido este camino. No sabía exactamente cómo vivía su hermana Lyudmila, tan enigmática y reservada. ¿Era feliz? Después de todo, en esencia era una buena persona, y desde luego se lo merecía. Gracias a todos por escuchar. Suscribiros al canal. Os agradeceré un like en el video. Hasta la próxima.